Gracias a Dios. Y bueno, pues sabemos que en estas fechas la Semana Santa es para celebrar la Pascua. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a ello? Yo creo que muchos de nosotros sabemos de lo que ha sido el plan de Dios para la vida del hombre. Sabemos que si nosotros vamos al primer libro de Génesis, que ahí manifiesta todo, cómo inició todo. Cómo Dios, al ver la tierra desordenada y vacía, empezó a poner orden por autoridad de su palabra. Él empezó a crear todas las cosas. Tomó 6 días para crear toda la creación que nosotros vemos y disfrutamos, ¿verdad? Y vemos que también creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, de que hemos sido creados por Dios, en verdad debemos de entender el por qué. ¿Por qué Dios creó al hombre? Y pues sabemos la respuesta, para tener comunión con Él. Recordemos que Él hizo un Edén, el jardín, el paraíso, como lo conocemos, y puso ahí al hombre. Y cuando Dios creó todo, Él dijo que todo era bueno. Solamente que cuando Él vio que el hombre estaba solo, vio que no era bueno. Pero dentro de todo ello, Dios hizo dormir a Adán, al primer hombre, en sueño profundo, y de una costilla, ahí formó a la mujer. Amén. Entonces vemos, y todo eso te lo digo porque debemos de entender cuál es el plan y propósito de Dios para todos los hombres. Si Dios creó todo y vio que era bueno para el hombre, cuando Él creó a la mujer también lo hizo para el bienestar del hombre. Entonces vemos que cuando llegamos a ver que cuando el hombre peca y por consecuencia es castigado por Dios, sacado del Edén, entonces vemos que en todo este proceso siempre Dios se ha enfocado en algo, en restaurar esa relación, esa comunión con el hombre. Y desde ese inicio de cómo Dios hace todo lo posible por redimir al hombre de su pecado, para que vuelva a tener comunión con Él, pues sabemos que a lo largo de la historia Dios estaba ya planeando, ¿verdad?, que se cumpliese lo que hoy en estas fechas se ha cumplido a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no estamos hablando de un hecho de algunos años o que alguien vino y los instituyó, sino que fue Dios mismo. Amén. Este es el plan de Dios, no es el plan del hombre, no es de una religión, sino el plan mismo de Dios para que el hombre sea salvo, para que el hombre tenga comunión con Dios. Amén. Y cuando hablamos nosotros de la Pascua, podemos ver que esta fue instituida en el año 1513 antes de Jesucristo, cuando vemos que el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del pueblo egipcio como esclavos. Dios escuchó su clamor porque estaban sufriendo, ¿verdad? Y cuando Él escucha el clamor, y sabemos la historia, llamó a Moisés y lo mandó a sacar al pueblo de Dios de la opresión de los egipcios. Y vemos que como Moisés tiene ese encuentro con Faraón, que se rehusaba dejar salir al pueblo para servir a Dios, y vemos todo ese lapso de historia, ¿no?, donde se está generando todo esto que para nosotros ya es muy claro. Y yo te lo digo de esta manera, ¿no? Si nos vamos a esos puntos de la historia, donde la Pascua fue instituida en el año 1513 antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, vemos que la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos representaría la última Pascua. Pero desafortunadamente no fue así, porque dice que
dice Juan, en el Evangelio de Juan, que cuando Jesús vino a los suyos, al pueblo de Israel, ¿qué hicieron ellos? No le recibieron. Entonces, vemos que ellos siguen aún celebrando la Pascua. Lo que pudo haber sido la última celebración de la Pascua cuando Jesús vino, vemos que no fue así. Pero vemos que esta Pascua, la última Pascua que tuvo Jesús con sus discípulos, se llevó a cabo en el año 33 después de Cristo. Recuerda que fue momentos antes de que Jesús entregara su vida por todos los hombres. Entonces vemos lo que realmente está pasando. Podemos decir que esta última cena, la última Pascua que celebró Jesús con sus discípulos, pues significa que más de 1500 o aproximadamente 1550 años se ha estado celebrando lo que fue la última cena, la Pascua, ¿sí? Más de 1550 años se ha estado celebrando la Pascua, pero vamos a ver que todo esto tiene realmente parte de lo que ha sido el plan y propósito de Dios para todos los hombres, que así como el pueblo de Israel vino Jesús, no le recibió y fue rechazado por ellos, entonces Dios hizo el camino para los gentiles, para todos aquellos que no eran judíos o parte del pueblo de Dios. Por eso vemos que Jesús entregó su vida, ¿por quién? Por todos, amén. Por eso vemos que cuando nosotros vemos que la palabra hebrea para Pascua es Pesach, significa salto o pasar, ¿sí? Y por eso viene muy ligado a lo que pasó precisamente en la historia del pueblo de Israel cuando estaba siendo oprimido por el pueblo egipcio y cuando Moisés vino para liberarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando vino la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, pues cuando Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, ustedes van a sacrificar un cordero. Y la sangre del cordero la van a poner sobre el dintel, sobre los marcos de su puerta, porque vendrá el ángel de la muerte a matar a todo primogénito de toda familia, tanto de judíos y egipcios. Pero cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre del cordero sobre el marco, sobre el dintel de las puertas, en ese hogar ningún primogénito va a perecer, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios da instrucciones específicas de cómo la familia, cada familia podía ser libre de la muerte de sus primogénitos a través de ¿qué? De la sangre del cordero. Y eso es precisamente lo que para nosotros debe significar la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia, nos salva, amén. Y ese es el propósito que Dios tiene para el hombre. Por eso vemos que cuando la palabra Pascua significa Pesach, significa entonces que cuando el ángel de la muerte vino, pasó de largo o saltó ese hogar donde veía la sangre del cordero. Por eso vemos entonces que la muerte de los primogénitos se llevó solamente a cabo, ¿en dónde? En el pueblo egipcio. Ellos fueron los que sufrieron la muerte de sus primogénitos, empezando por la casa del faraón. Entonces vemos que esto se llevó a cabo en la 10ª plaga, la última plaga que vino sobre el pueblo de Israel, porque recuerda que el faraón insistía en que el pueblo se quedara porque no quería que ellos fueran y sirvieran a Dios y adoraran a Dios, y endurecía su corazón para no dejarlos ir, y vinieron las plagas, y a pesar de todo eso que se estaba viendo, que el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto estaba como diciendo ya pues que esto termine, pero el faraón
seguía necio, endurecido, para que no saliera el pueblo. Entonces la muerte de los primogénitos en Egipto fue la 10ª y última plaga, marcando el juicio definitivo de Dios sobre Egipto y sobre el faraón para que el pueblo de Israel fuese liberado. Entonces, ¿qué podemos ver en todo esto? Nada más imagina la situación, todo el sufrimiento que había venido sobre el pueblo egipcio, solo por la dureza del corazón del faraón. Vemos entonces que hubo un colapso social y religioso dentro del imperio de Egipto. Y esto demuestra la superioridad divina que Dios tuvo sobre los dioses de Egipto. Hay ocasiones en que una persona pueda leer la Biblia y ver todo esto y muchas veces decir, pues no que Dios es un Dios bueno, porque Dios se encarga de hacer sufrir a otros, a los pueblos, a las familias, a las mujeres, a los niños, porque a veces cuando leemos la Biblia lo que encontramos es eso, ¿verdad? Todo aquel que se rebela en contra de Dios, pues sufre las consecuencias de esa rebeldía, de esa desobediencia, porque desconocen los mandamientos, porque desconocen el plan y propósito que Dios tiene para la vida del hombre. Entonces todo esto que estaba pasando en el pueblo de Egipto, pues era precisamente para que Dios mostrara su poder sobre cualquier poder humano sobre la tierra. Recuerda que un faraón era considerado Dios en medio de su pueblo. Y de esta manera entonces vemos que cómo Dios empieza a demostrar su superioridad divina sobre los dioses de Egipto, incluyendo al faraón, porque él estaba castigando el orgullo y la opresión. Y vamos a ver que cada una de las 10 plagas que vemos que sucedieron fue un juicio directo contra el sistema de creencias de Egipto. Recuerda, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios nos da? No te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué había hecho el pueblo de Egipto? Hacerse dioses. Y vemos que toda esta manifestación, toda esta crueldad que a veces la gente ve de estar haciendo sufrir al pueblo de Egipto por medio de estas plagas, no entienden que Dios estaba yendo en contra del sistema religioso, el sistema, la creencia de dioses que ese pueblo tenía. Por eso vemos entonces que el juicio que vino de manera directa contra el pueblo de Egipto fue contra su sistema de creencias que ellos tenían. Y vemos que todo esto fue diseñado para demostrar que el Dios de Israel tenía autoridad sobre toda deidad de los dioses de Egipto, los más importantes. Entonces, eso es algo que en verdad nosotros debemos de entender. Yo aquí tengo el nombre de los dioses, no quiero alargarme mucho en la predicación porque no me interesa enfatizar mucho esto hoy, ¿verdad? Pero realmente en otra ocasión te voy a predicar acerca de cómo cada dios representado en la plaga era precisamente para demostrar el poder supremo de Dios sobre toda deidad, sobre todo ídolo, sobre todo Dios de aquí de la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso nada más te menciono que las 10 plagas fue un juicio directo contra el sistema de creencias, contra la religión de los egipcios. Por eso vemos que es bien importante para nosotros entender esto. Esto es de parte de Dios, no es de una religión. Porque somos cristianos, predicamos esto, o porque los católicos también hacen énfasis en todo este proceso de la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, sino que es algo que viene de parte de Dios. Vamos a ver el significado que todo esto tiene desde la perspectiva cristiana.
Vemos que la última cena de Jesús se ha conmemorado durante aproximadamente 1996 años. Porque recuerda, cuando vino Jesús, cuando nació Jesús, empezó el año cero, ¿sí? A los 33 años, cuando Jesús aproximadamente muere, entonces le restamos a la fecha de hoy, quedamos en 1996 años que se ha estado celebrando, conmemorando la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Para hacer memoria de esa última Pascua. O sea que la última cena de Jesús que tuvo con sus discípulos es la continuación de lo que pudo haber sido la última Pascua, porque él la tuvo, la celebró con sus discípulos. Entonces vemos que este acto se celebra actualmente el Jueves Santo en la tradición cristiana, sumando casi dos milenios de práctica continua. O sea que nosotros como cristianos cada mes recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Porque Él así lo mandó. Entonces vemos qué significa realmente todo esto que celebramos. Celebramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo acabamos de hacer, lo celebramos con alabanza, con acción de gracias y en memoria de su muerte y resurrección, ¿verdad? Por eso para nosotros es un tiempo de gozo, tenemos la libertad de alabar, de exaltar el nombre de nuestro Dios. No, claro, nos dolió saber la manera en cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por causa de quién? De cada uno de nosotros. Él murió por ti. Él sufrió por ti. ¿Pero para qué? Para que tú pudieses tener vida eterna, esa nueva relación personal, esa comunión con Dios de manera personal. Amén. Por eso para nosotros es un tiempo de celebración, lo hacemos con alabanza, con acción de gracias y pues ante todo, ¿no? Con gratitud en nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho. Cuando hablamos de sacrificio y comunión, no es solo un recuerdo, sino que es una actualización del sacrificio de la cruz, como bien le dijo Jesús. Lo celebrarás en memoria de mí. Eso fue el mandamiento que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Lo vas a hacer ahora, de ahora en adelante, recordando lo que yo he hecho por ti. Entonces vemos que ante todo Dios habla desde la perspectiva espiritual. ¿Sí? Es importante que uno entienda que esa comunión que nosotros tenemos con Él es espiritual, no es a través de obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Es bien importante que nosotros entendamos esto. No es lo que yo hago por Jesús. Yo no hago algo para ganarme el favor de Dios y así pueda yo ir al cielo. No es por obras, para que nadie se gloríe, sino a través del sacrificio. Todo lo que Jesús hizo fue para que tú, creyendo en Él, tengas vida eterna. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Creer, nada más. ¿Sí? No, pero es que yo quiero hacer. No se trata de hacer. No, pero yo me quiero golpear, yo me quiero sangrar, yo me quiero parecer, yo quiero sufrir como sufrió Jesús. Hay quienes sí se crucifican, ¿verdad? Quieren que les den latigazos, que los vituperen, que los golpeen, ¿verdad? Pero de nada sirve eso. Todo aquello que tú haces, no, pero yo quiero irme caminando aquí de rodillas a pedirle un favor a Dios, de nada sirve. ¿Por qué? Porque ya Jesús hizo todo. Él sufrió todo lo que se tenía que sufrir
para poder llegar a esa comunión con el Padre. Por eso es bien importante entender, ¿sí?, que sí hay religiones que te exigen que es por obras, ¿verdad? Que entre más tiempo estés en la iglesia, mejor, ¿verdad? Sirviendo. No se trata de hacer, sino de creer. Amén. Nosotros hacemos lo que hacemos porque hemos creído. Es un acto de una manifestación de gratitud al reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Por eso vemos que la Pascua o Día de la Pascua, que es el domingo de resurrección, es la celebración cristiana más importante en todo el mundo, pues se celebra que Jesús venció a la muerte y resucitó. Vemos que para el pueblo cristiano este día de la Pascua o domingo de resurrección significa victoria. Victoria sobre la muerte y el pecado. Amén. También significa vida eterna, la certeza de vivir con Él por la eternidad y la salvación recibida por todos los que ponen su fe en Él. Esto es lo que la Pascua es, o lo que es el domingo de resurrección para nosotros, lo que la Semana Santa es para nosotros. Victoria, vida eterna y salvación. Amén. Y todo en un contexto espiritual. Dios quiere relacionarse nuevamente con nosotros, tener comunión con cada uno de nosotros espiritualmente. Recuerda que Él dijo también en el Evangelio de Juan capítulo 4, que Él busca adoradores. Adoradores que lo hagan ¿cómo? En espíritu y en verdad, no a través de obras. Él no dice que le adoremos a través de obras, sino a través de un espíritu renovado, transformado, en comunión con Él, reconociendo la victoria que Él ha tenido sobre la muerte y el pecado. Entonces, Él nos ha perdonado cada uno de nuestros pecados porque hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él. Hemos vencido a la muerte porque también Jesús dijo, el que esté muerto, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y para muchos que no entienden lo espiritual, van a decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Una vez que te mueres, ya te moriste. Bueno, sí, en lo natural sí, pero Él está hablando de lo espiritual. Entonces vemos que en verdad lo que Dios quiere para nosotros es victoria, vida eterna y salvación, ¿sí? Todo en el contexto, en el ámbito espiritual. Él dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, ¿cómo si todavía sigo aquí? Sigo sentado en la iglesia. Naturalmente sí, pero espiritualmente Él ya te ve sentado allá en los cielos. Amén. Entonces vemos que Jesús venció a la muerte. Él sigue vivo. Él se levantó al tercer día. Amén. Él venció a la muerte. La muerte no lo pudo sostener. ¿Por qué? Porque Él jamás pecó. Recuerda que la muerte es castigo por nuestro pecado. El que peca, ¿qué merece? La muerte. Por eso es bien importante entender que desde la perspectiva de Dios, por eso Él quiere renacernos espiritualmente. Porque Él sabe que cuando dejemos este mundo, cuando muramos físicamente, espiritualmente estaremos viviendo con Él. Pero aquella persona que no nace espiritualmente, de acuerdo a como Dios lo ha estipulado en su palabra, está muerto. Por eso Él quiere renacernos espiritualmente a través del sacrificio de Cristo. Pero ¿qué pasa a aquel que rechaza el sacrificio de Cristo y no cree en Él? Ya está muerto espiritualmente. No tiene comunión con Dios. Aunque vaya a la iglesia, aunque haga esto, aunque haga buenas obras, no le valen de nada. Él tiene que creer en el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando Él muera físicamente, pues ya murió. Pero como no creyó, no vivirá
en los cielos, ¿verdad? Entonces vemos qué tan importante es para el hombre entender esto. Jesús venció a la muerte. ¿Cómo nosotros vencemos la muerte? A través de creer en nuestro Señor Jesucristo. No la muerte espiritual, sino la muerte física. A lo mejor muchos de nosotros vamos a morir, pero vamos a estar espiritualmente allá en los cielos. Qué triste es que yo escuchando esto no crea y muera físicamente, pero espiritualmente esté muerto. ¿Yendo a dónde? Al infierno, ¿sí? Al lugar que le corresponde a Satanás y a todos sus ángeles, ¿verdad? Que le siguieron. Entonces vemos qué tan importante es para nosotros entender el mensaje de la cruz, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos que poner nuestra fe en Él, recibir la salvación y poder tener la certeza de que vamos a vivir con Él por la eternidad, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere. Hay ocasiones en que es tan difícil para el hombre llegar a entender esto, que simplemente lo único que vemos y esperamos es el bienestar de este mundo. Muchos queremos llegar a Jesús y que Dios cumpla nuestros deseos. Y a veces compartimos e invitamos a la gente a venir a Cristo con un propósito equivocado. Puedes estar enfermo, pero no significa que llegar a Cristo vas a ser sano. Él tiene todo el poder para sanarte. Amén. Pero si en su voluntad no está que sanes y mueras por esa enfermedad, eso es para todos los hombres. ¿Sí o no? Por eso Él quiere renacerte espiritualmente. Que aunque mueras, vivirás con Él. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender esto, claro que nadie quiere morirse. A ver, ¿quién quiere morirse? ¿No? Si tomáramos las palabras de Pablo, dice, bueno, para mí sería mejor ya morir para estar con Cristo, pero por causa de ustedes estoy aquí, para enseñarles el plan y propósito de Dios que tiene para sus vidas. Imagínate, ¿no? Es decir, ya para mí lo mejor es morir, pero por causa de ustedes no me muero, porque quiero que lo entiendan. Lo que él entendió, él estaba aferrado a que otros lo entendieran. Si por causa de ustedes estoy aquí, para enseñarles, para predicarles. Pero si por mí fuera, ya quisiera estar ¿dónde? Allá con el Señor, ¿verdad? Hay cristianos que se enferman y ya tienen miedo de morirse. ¿Por qué? Yo creo que deberíamos de gozarnos, ¿no? Me estoy enfermando y el doctor me está dando poca esperanza de vida y nos preocupamos, empezamos a llorar. Cuando yo creo que ya me voy con el Señor. No creo que hagamos eso, ¿no? No creo que estemos preparados para gozar. Imagínate delante del doctor, ahí te pones a bailar. Bien, doctor, ¿no? A ver, revise bien porque no quiero que al rato me sane y no me vaya con el Señor, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, es en el aspecto espiritual. No porque seamos cristianos, no vamos a sufrir. No porque seas cristiano, no te vas a enfermar. No porque seas cristiano, no te va a pasar nada. Si tú sufres algo es por la maldad que hay en este mundo. ¿Sí? Pero ¿por qué nos cuesta trabajo aceptar lo malo, el sufrimiento, la pérdida, la escasez? Porque seguimos más aferrados a la vida de este mundo, a lo natural. ¿Sí? Créeme, en el momento en que tú empiezas a ver las cosas espiritualmente
Y cuando la gente vea que estás sufriendo, pero tú estás gozándote en que ya te puedes ir con el Señor, si está loco. No entiendo cómo en medio de su enfermedad está pidiendo morirse, porque no entiende lo mejor para nosotros es estar con el Señor. Por eso vemos que todo esto que nosotros hemos visto a lo largo de la historia, que la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento, que como Dios, te mencionaba al principio, preparó todo. En el momento en que el hombre pecó, Dios preparó todo para renovar su relación, su comunión con Él espiritualmente. Porque recuerda, ellos no murieron físicamente. Ellos comieron del fruto prohibido y no pasó nada. Aparentemente no pasó nada. Físicamente siguieron vivos, pero la muerte, esa comunión con Dios, se perdió. Fue lo que murió en ese momento cuando desobedecieron a Dios. Por eso ellos lo único que pudieron percatarse es de que estaban desnudos y se avergonzaron. Por eso cuando Dios viene a ellos, ¿ellos qué hicieron? Se escondieron y dice que se cubrieron sus partes, ¿verdad? Bueno, no lo pintan siempre con unas hojitas ahí del árbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentían vergüenza. Y eso es lo que yo te mencionaba. Ellos en su esfuerzo, ellos hicieron algo para cubrir su vergüenza. Pero para Dios no tenía validez. No es así como se cubre el pecado. No es a través de irte caminando de rodillas o estarte autoflagelando, ¿sí? O dejando de comer o dejando de hacer esto. Es como volvemos a tener comunión. Por eso en ese momento Dios sabía que la única manera de redimir el pecado del hombre era a través de la sangre. Y ahí fue donde se llevó el primer sacrificio de un animal para que el pecado del hombre pudiese ser redimido. Y de ahí en adelante, cada vez que el hombre pecaba, era necesario el arrepentimiento de parte del hombre, el derramamiento de sangre para el perdón de sus pecados. ¿Sí? Y eso ha sido desde ese instante hasta que Jesús vino. Por eso vemos que a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Ellos recibieron todas las ordenanzas de sacrificios que tenían que llevar a cabo para poder ser redimidos de su pecado. Por eso vemos que cuando Dios pide que tenían que sacrificar un cordero para poder ellos ser redimidos de su pecado, entonces ya para la actualidad en la que estamos, la muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio, el derramamiento de su sangre como Cordero de Dios. Jesús representó el cordero que los hombres utilizaban para derramar su sangre y así sus pecados fuesen perdonados. Recordemos el testimonio de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, que él vino a dar el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado y que la gente tenía que arrepentirse, y dice, atrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el que te va a traer salvación o comunión con el Padre, sino el que viene detrás de mí. ¿Y quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo vio pasar, él estaba con sus discípulos, estaba con la gente y vio pasar a Jesús, él dio testimonio. Ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Él dio testimonio de quién era Jesús. Jesús vino a ser ese Cordero
que tenía que morir para derramar su sangre para el perdón de todos los hombres, para el perdón de pecado de todos los hombres. Amén. Por eso vemos que Jesús, como Cordero de Dios, hizo la obra completa por nosotros. Por eso, a partir de ese momento en que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre preciosa y resucitó, entonces ya no es necesario volver a sacrificar otro animal. Ya no es necesario, o sea, Dios lo dejó muy claro. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, o sea que ya no hay necesidad de que tengas que seguir haciéndolo. Pero ¿quiénes lo hacen? Quienes no han creído. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos entender. Ya no es necesario delante de Dios llevar a cabo algún tipo de sacrificio, ofrecer alguna ofrenda de gratitud o para ganar el favor de Dios por causa de nuestros pecados, porque ya todo fue hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros reflexionamos en lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 6, vemos que gracias a Jesús podemos vivir con la esperanza de la vida eterna. Y esto es lo que celebramos el día de hoy, en Domingo de Resurrección. Amén. Si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Amén. Cristo, cuando resucitó de entre los muertos, sabemos que ya no puede volver a morir, porque la muerte no tiene dominio sobre Él. Por eso Él resucitó, porque como te mencionaba, el castigo del pecado es muerte. Y vemos que cuando Jesús murió, Él murió por causa de nuestros pecados. No porque Él haya pecado, sino Él murió porque Él llevó consigo, dice la palabra, todos los pecados de la humanidad sobre Él. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿por qué resucitó? Simplemente porque no se halló pecado en Él. Por eso la muerte no pudo retenerlo, porque no había pecado en Él. Él no tenía por qué permanecer en la muerte, porque no había pecado. Y eso lo declara la Escritura. Amén. Él fue tentado, pero jamás pecó. ¿Sí? Entonces, Él murió al pecado una vez y para siempre, y ahora vive para Dios. Por tanto, los creyentes deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tiene que llegar a entender que permanecer en Él me da certeza de vida eterna. Porque como te mencionaba, porque a veces como cristianos tenemos miedo de morir, porque conscientemente sabemos que hemos pecado, porque todavía hay pecado en nosotros. Y tú sabes que si vas a morir ahorita, yo creo, si dijera, Dios dice que hoy vamos a morir, ¿quién está preparado? ¿Quién está listo para morir ya ahorita en este momento? Yo creo que yo diría, Señor, permíteme tantito. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que perdones todo pecado. Yo creo que nadie se siente ahorita libre de pecado. ¿Has pecado? ¿Ya te arrepentiste? Hazlo, porque si no... Si dices, no, pues arrepiéntete, porque si el Señor decide que mueres ahorita por no arrepentirte, te quedas fuera de la vida eterna. ¿Sí? Entonces vemos que es importante para nosotros entender esto. ¿Sí? Por eso el inicio de la Pascua cristiana o la última cena, que fueron los últimos días de Jesús aquí en la tierra, coincidieron con la fiesta de la Pascua judía durante su última cena. Vemos que Jesús instituyó la última cena, lo que conocemos hoy como la Santa Cena. Amén. Entonces, en su última cena, vemos que Jesús con sus discípulos
instituyó, como ya te mencionaba, lo que ya celebramos, la Santa Cena. ¿Lo hacemos en qué? En memoria de Él. Por eso vemos que Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos. Y cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. ¿Sí? Entonces vamos a leer lo que dice Lucas 22, 14 al 20. Y aquí vemos lo que yo te mencionaba. Cuando él estaba celebrando lo que hubiese sido la última Pascua para los judíos, él estaba entonces celebrando la última cena con ellos, lo que instituyó para nosotros hoy en día. Lucas 22, 14 al 20 dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comer esta Pascua hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Y esto es lo que Dios nos dice hoy a nosotros. Vemos que esta institución del nuevo pacto por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, vemos entonces que el pan, ¿qué significa? Dice: es mi cuerpo que es entregado ¿por quién? Por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cuando él toma el vino, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Qué estaba entonces aquí Jesús anunciando o reforzando? Un nuevo pacto. Es decir, cualquier otro pacto que tú hayas tenido se cancela, porque hoy hay otro nuevo pacto. Es como si una actualización, ¿verdad? Hoy en estos tiempos cualquier aplicación, llega un momento en que te llega una notificación de que hay una actualización. Significa que es mejor que la que estabas usando. Así que cualquier pacto que tú hayas tenido antes del sacrificio de Jesús, créeme que hoy hay otro nuevo pacto que es mejor, el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Jesús anunció que se entregaría voluntariamente. Él moriría en la cruz por ellos y por todos nosotros, y que su sangre sería derramada. El sacrificio de Jesús simboliza al cordero que habían comido durante la Pascua por muchas generaciones, y su sacrificio simboliza el cordero pascual, así como la sangre del cordero que evitaba la muerte física que sucedió en Egipto. La sangre de Jesús libra de la muerte espiritual a quienes creen en Él y a todos los que ponen su fe en Él y lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Hay ocasiones en que nosotros hacemos esa representación, y así como esta corona, que quizás se asemeja a lo que pudo haber sido, a la que le pusieron a nuestro Señor Jesús en la cabeza. Imagínate poner esto en tu cabeza. Y no solamente es sobrepuesta. Los romanos en ese momento se aseguraron de que permanecería como representación de que era el rey de los judíos. ¿Y qué hicieron? Clavarle
esas espinas en la cabeza. Él empezó a derramar su sangre. Todo el sacrificio, todo el castigo que Él recibió por nuestra culpa, para que nosotros hoy podamos celebrar con libertad, con alegría y con acción de gracias lo que Él ya hizo por todos nosotros. Vemos que la resurrección de nuestro Señor Jesús al tercer día, y que gracias a esa resurrección, todo aquel que en Él cree es hecho hijo de Dios. Porque también no se trata de lo que tú creas, de lo que tú pienses, de lo que tú piensas que es mejor para ti. Yo no sé cómo estés creyendo, pero está escrito que así como dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no está hablando solamente al pueblo judío, sino que habla ¿a quién? Al mundo. A todos Dios nos ha amado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel, entonces, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? En un solo versículo encontramos ese plan maravilloso de salvación que Dios tiene para el hombre. Porque si seguimos leyendo, Jesús dice, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quítate de la idea que Dios viene a condenarte. La decisión de ser condenado, ¿de quién es? De cada uno. Por eso todo aquel que crea, y habrá muchos que no van a creer, hay muchos que no están creyendo, pero Él dice, todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí han creído? Si tú nos visitas por primera vez y tú no has creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces no puedes decir que eres salvo. O pensar que, pero Dios nos ama a todos y en ese amor Dios no me va a permitir que me vaya al infierno. Es tu decisión. Dios no te manda al infierno. Es tu decisión. Tú puedes creer o no creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes decir, es que en la iglesia no me dijeron. Al final de cuentas es tu decisión. De los que hemos creído, levante la mano a quien lo forzaron. Amén. Y hoy es algo que yo quiero hacer. Yo te invito a que creas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él murió por tus pecados, que hoy Él quiere que tú tengas victoria sobre el pecado y sobre la muerte, que tengas esa salvación para tu alma, para que cuando estés con Él puedas llegar a Él con esa libertad y con esa confianza de que Él lo que ha hecho es para darte vida eterna. Amén. Ese es el propósito de Dios, para que cuando tú mueras tengas la certeza de que vas a estar con Él. Amén. Entonces, el sacrificio de Jesús significa victoria, vida eterna y salvación para todo aquel que cree. Si tú estás aquí
hoy y tú no has recibido a Cristo en tu corazón, porque la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca y creyeres de todo corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Es por eso que yo te hago esta invitación. Si tú nos acompañas el día de hoy y nunca has recibido a Cristo, a Jesús en tu corazón a través de una oración y quieres hacerlo, levanta la mano. Si tú deseas recibir a Cristo en tu corazón, levanta la mano. Es tu decisión. Solamente lo que nosotros hacemos es compartir la buena nueva, ¿verdad? Ahora que si tú has recibido a Cristo, gloria a Dios, ¿sí? Entonces, porque en un momento vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si tú no has tomado esa decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, yo te pido que te abstengas de tomar la copa y el pan, porque también la palabra dice que si comes y bebes sin discernir el cuerpo de Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, juicio comes y bebes para sí. Entonces, la responsabilidad es grande, pero es personal. Sí, entonces, en un momento vamos a celebrar la Santa Cena. Y yo quiero que en este momento, en lo que empiezan a repartir el pan y la copa, estés meditando en esto. Pide a Dios perdón por cada uno de tus pecados. Si has llegado el día de hoy con algún pecado en tu corazón, arrepiéntete delante de Dios y vamos a creer. Gracias, Señor mío, porque hoy podemos acercarnos a ti confiadamente ante el trono de tu gracia, bendito Dios, y reconocer, Padre, la salvación que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en Él, Señor. Oramos, Padre, porque mantengamos firme el llamado que tú has hecho a nuestras vidas y la decisión, Señor, que hemos tomado de estar contigo para amarte y servirte en medio de toda circunstancia, creyendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas, Señor. Sabemos que este mundo pasará, pero tu palabra permanecerá, Señor. Damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a comer del pan. De la misma manera, bendito Padre, a través de esta copa, reconocemos el nuevo pacto que tenemos contigo a través de la sangre de Jesús. Oramos, Padre, porque esta esperanza viva que anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mantenemos firme, bendito Dios, nuestro llamado y nuestro compromiso de amarte y servirte, bendito Dios, y de hacer tu voluntad en todo tiempo. Ayúdanos, Señor mío, a ser testimonio de la verdad, de las buenas nuevas, para todos aquellos que aún no han creído, bendito Padre. Ayúdanos a ser luz y sal de este mundo, para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Vamos a tomar de la copa. Sí, Señor Jesús. Y como dice tu palabra en primera de Pedro 1, 18, 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Hemos sido rescatados por la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Sí, Padre Santo. Aleluya, Dios. Grande eres tú, Señor. Aleluya. Mi alma clama por ti. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.